Muy buenas noches, somos el grupo de Marcela Forero, Shirley Castro y Andrés Mejía. Vamos a empezar con una breve introducción de qué es el imperialismo y cómo este fenómeno se da en los Estados Unidos. El imperialismo inicia por los procesos económicos. Estados Unidos ha desarrollado muchísimos productos y necesita clientes que consuman cada uno de sus productos. A finales de 1800, exactamente 1890, se da el proceso de población de las ciudades estadounidenses y también se da el flujo de inmigrantes. Debido a esto, también hay varias depresiones económicas y periodos de desaceleración y recesión económica. Todas estas cosas crean un ambiente de inseguridad y de incertidumbre en lo que va a ser el futuro de los Estados Unidos. Como respuesta a este problema y al debilitamiento económico de 1890 y toda esa década, el capitán Alfred Thayer Mayhem declara en una publicación que escribe él, dice que si Estados Unidos desea ser una gran potencia, como lo era en ese entonces la Gran Bretaña, Estados Unidos debía controlar los mares y debía también controlar todo el comercio internacional, dominarlo completamente. Esta obsesión llevó a Estados Unidos a hacer todo lo que fuera necesario para construir un canal en medio de Centroamérica. Y debido a todo este proceso, Colombia terminó cediendo Panamá para que Estados Unidos pudiera construir un canal y pudiera establecer su hegemonía en el hemisferio de América. Pero también con el aumento de la producción, Estados Unidos se ve en la necesidad de aumentar sus recursos. Y en este caso, como los barcos eran de vapor y para que los barcos pudieran andar necesitaban carbón, Estados Unidos necesitaba todo el carbón necesario de todos los países que estuvieran cercanos y que pudieran dar su carbón. Y la verdad es que si puedes, ¿por qué comprarlo? ¿O por qué arrendarlo? Si puedes llegar a conquistarlo. Y es una idea que es completamente válida. Si no te va a costar nada, ¿por qué no simplemente conquistarlo? Y eso fue lo que hizo Estados Unidos. Conquistó una gran parte de América, incluyendo América del Sur, América Central, uh, y debido a este proceso, estableció bases, estableció colonias en diferentes lugares de América. Luego se da la guerra entre cubanos y españoles. Los cubanos ya no quieren tener más a los españoles en su territorio. Y Estados Unidos presta pues su ayuda, obviamente a cambio de recibir azúcar, que era una de las grandes exportaciones de Cuba, y también a cambio de recibir un lugar donde establecer sus bases militares. Y es aquí donde aparece la base de Guantánamo, que hasta el día de hoy, a pesar de que Cuba ha estado cerrado económicamente a los Estados Unidos, la base sigue operando. También Estados Unidos añade a su territorio a Puerto Rico. Estos dos países son estratégicos y además de eso también añaden a Hawái, que en su momento no era un estado de los Estados Unidos, sino era un país aparte.
Y esos tres países son supremamente claves en donde Estados Unidos empieza a establecer su hegemonía en los mares, como lo había dicho el señor Alfred, el capitán Alfred. Empiezan a establecer su hegemonía sobre los mares y también sobre los territorios, ya que empiezan a establecer bases económicas, bases militares. Y esto también abre el acceso a los mercados y más fácilmente de América del Sur. Porque instalando estas bases militares, Estados Unidos podía controlar más de cerca eh, sus fronteras y podía controlar lo que pasaba en la otra parte del hemisferio. Esto así se fue dando y uno de los problemas que hubo básicamente en Sudamérica es que Sudamérica ha estado inmerso en guerras civiles constantemente. Los ejércitos y la policía se crearon básicamente para los ejércitos en este caso pelear contra amenazas externas. Según Charles Tildy es quien es el que empieza a hablar acerca de toda esta teoría. Los ejércitos son para proteger de enemigos foráneos, de amenazas reales que sean externas, y la policía es para proteger a las amenazas internas. Pero en Latinoamérica se dio un fenómeno diferente y fue que Latinoamérica no luchó durante muchos años y aún se ve en algunos países en contra de un enemigo en común o en contra de un enemigo foráneo, sino que en Latinoamérica se dio constantemente golpe de Estado, tras golpe de Estado, tras golpe de Estado, porque al llegar estos gobernantes que eran tipo dictadores, la gente simplemente no lo podía resistir. Y obviamente Estados Unidos estaba completamente a favor de esos golpes de Estado, porque bajar o quitarle más bien el poder a estos dictadores era asegurar que Estados Unidos iba a continuar con, pues, con la hegemonía y que iba a restaurar otra vez la democracia y bueno, todas estas cosas que ellos nos han dado. Una cosa importante del imperialismo de los norteamericanos es que se da básicamente para que Estados Unidos avance en su economía. Cada vez que hubo un momento en el que Estados Unidos se vio como en incertidumbre, y de hecho creo que hasta estos días todavía lo es, Estados Unidos sale a la guerra a demostrar que todavía es un país fuerte y que todavía continúan siendo la potencia mundial. Entonces, esta es básicamente una breve introducción de lo que es la historia del imperialismo de los Estados Unidos. Por el otro lado, pues ya pasando todos los años, Colombia, a pesar de todo el tiempo que ya pasó, de la subordinación que ha pasado, Colombia está tomando un papel más activo. Y la negociación del TLC con los Estados Unidos, aunque no fue perfecta, sí empezó como a darle mayor afinidad a las políticas externas de Colombia. Y el tratado que se firmó con Estados Unidos abrió muchos más tratados, porque también le dio como fortaleza económica, le dio músculo financiero, le subió sus ratings en las principales
calificaciones de riesgo como en Modi, como en Standard Poor's y cada una de esas calificaciones de riesgo, lo cual pues le dio a otros países como la confianza de saber que Colombia es un país en el cual se podía hacer negocios. Lo importante es que se siga manteniendo en cierta manera pues el ambiente que, que sea para los negocios. Sabemos que obviamente esto no es perfecto, que pues alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, pero estas relaciones más que todo un gana-gana porque Colombia en cierta manera, por ejemplo, con las ayudas eh, que ha recibido para el ejército. Colombia es una nación muy poderosa en cuanto a ejército, perdón, en cuanto a ejército se trata. Tiene una de la flota y de la fuerza armada más grande del hemisferio. Y también tiene ya bastante experiencia. Entonces Colombia, a partir de, pues, de todo esto que ha tenido que entregar, porque pues, evidentemente en muchas negociaciones hemos salido perdiendo, también ha ganado. Y ha ganado tal vez si se empieza a ver y a pensar la nación a un largo plazo y a sacar provecho de lo poco que hemos ganado, podemos empezar a ver pues un diferente como amanecer para Colombia realmente, ya pensando que no tenemos, pues estábamos saliendo un poco de la guerra civil interna que estamos viendo en Colombia y que pues ya tenemos tratados de comercio con la Unión Europea, estamos en el Mercosur, que es la unión de países eh, del sur, incluyendo Argentina, Brasil, o sea, es un mercado común muy grande. Estamos también tenemos un TLC con Canadá, tenemos tenemos la negociación del Triángulo del Norte, tenemos la negociación con Japón en proceso, con Asia Pacífico. Entonces Colombia también está tratando de establecer un poco su dominio en el comercio mundial. Es muy mínimo todavía, pero son unos pasos que pues se espera que podamos avanzar muchísimo más. Y bueno, básicamente esto era lo que quería compartir dentro de las opiniones del tema. Muchísimas gracias. Los dejo con mis otras dos compañeras. Cuando se habla de los límites de la política, el asunto empieza por reconocer la mala imagen de quienes la ejercen, los políticos en general. Pues especialmente en América Latina, esta realidad se ve el día a día. Es difícil pensar en la idea de que estos políticos van a reorientar el rumbo de las sociedades, pues es realmente una idea ingenua, ya que nuevos actores muy poderosos como las empresas multinacionales, las inmensas fortunas del capitalismo del siglo XXI, logran que sus intereses dominen muchas agendas públicas, ya que la acción de la política en el mundo actual es mucho más limitada que antes y la mala imagen de los políticos poco les ayuda. En resumen, no solo pocos admiran a los políticos, sino que estos pueden hacer mucho menos de lo que se les exige. Es importante evaluar el comportamiento de los políticos como seres humanos, como ciudadanos, ya que ese es un tema sobre el cual vale la pena pensar, analizar y aterrizar en la realidad colombiana. Pues los políticos continúan sorprendiendo al ciudadano del común, que empieza a considerar seriamente que el ejercicio de la política, en particular sus actores, los políticos, hombres y mujeres, también debe tener límites que no se deben sobrepasar. Es importante resaltar que cuando el político ejerce funciones en una de las tres ramas del poder público, como portador de unos ideales de un sector de la sociedad, tiene de por sí a los medios de comunicación que siguen actuaciones y además que es un funcionario público, debe mantener una imagen ante la sociedad. Su comportamiento, sus ideas y su forma de actuar tienen límites.
pues su actividad y la forma como la ejerce son públicas. Esto es, esto quiere decir que están sujetas a la vista de todos y evaluadas por todos, pues es su deber tener que manejar una imagen ante la sociedad. En todo caso, actos de estos son reprochables, pues el impacto que se logra cuando provienen de una figura pública es muchísimo mayor. En palabras menos, un político no puede hacer lo que le parezca ni utilizar los mecanismos que de todas formas serían reprochables. Esta es la diferencia entre un ciudadano del común y, por ejemplo, un honorable congresista. Es importante que nosotros como ciudadanos reflexionemos en este tipo de casos, ya que pues los últimos acontecimientos de la opinión pública nos llevan a una controversia entre los políticos corruptos que no favorecen al desarrollo del Estado. Y se debe ser más fuerte con los límites que imponemos a estos funcionarios del Estado, ya que el tener liderazgo no quiere decir que se puedan romper las reglas de una sociedad civilizada. Referente al tema de la política de límites, podemos aportar que desde el año 2010 el Gobierno Nacional ha venido desarrollando el Plan Fronteras para la Prosperidad. Su objetivo es impulsar y apoyar el desarrollo social y económico de las fronteras del país, así como también fortalecer los lazos con los países limitantes. Existe otro tipo de política que el gobierno quiere implementar transversalmente en todas las áreas de Colombia, llamada la política del buen gobierno, y con ella busca impulsar el desarrollo del país con las capacidades humanas, de infraestructura, económicas y tecnológicas posibles, apuntando siempre a los objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos: la paz, la equidad social y la educación para todos los colombianos. Por supuesto, esto va incluido en los objetivos del Plan Fronteras para la Prosperidad. Generalmente las fronteras son vulnerables a situaciones socioeconómicas bastante álgidas. Por ejemplo, hablando de los límites con Venezuela, la problemática es severa, tanto para los colombianos como para los venezolanos, en temas referentes a los alimentos, la salud, el transporte y la seguridad. Por ello, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a defensa nacional consiste en fortalecer el control, la administración y la seguridad en las zonas de frontera.